Empezamos con este grupo divertido, ameno, de lo que son de lo que son los helmintos, ¿no? Y como habíamos visto, pues una de nuestras primeras clases, nosotros una habíamos hecho una clasificación importante, ¿no? Del grupo de los helmintos en el grupo de los nematelmintos y de los platelmintos. En este caso, pues vamos a empezar el estudio de los nematelmintos. ¿Y a quiénes vamos a conocer? A Ascaris, a Uncinarias, Strongyloides estercoralis, Oxyuros, tetricocéfalos. Entonces, es un acápite bastante llamativo, les va a gustar mucho, en vista de que ya no hay que usar tanto la imaginación, porque lo que son los parásitos adultos se pueden llegar a observar a simple vista, ¿no? Tal vez esta portada me gusta mucho, por eso la uso, pero si ustedes se dan cuenta, no es necesario el uso de un microscopio para ver parásitos adultos. En el caso de Ascaris lumbricoides, son parásitos de gran tamaño. Son parásitos que pueden medir hasta 30 centímetros de longitud. Antiguamente, pues esta parasitosis, como bien les estaba adelantando, se conocía mucho como lo que es la lombriz de tierra. Pertenece, les digo, al grupo de los nemátodos y este es un nemátodo básicamente intestinal, porque ¿dónde va a condicionar su vida todo el tiempo que vaya a vivir? Porque también tiene un promedio, ¿no? Una vida promedia. Vive en intestino delgado, principalmente a nivel de yeyuno y de ilio. Los nemátodos, ¿qué característica tienen en sí? Si nosotros hablamos de forma muy peculiar, de forma muy popular, pues son gusanos redondos, porque muestran una forma cilíndrica. ¿Qué color adquieren estos, como vemos en la imagen? Muchas veces sí, un tipo blanquecino. Algunos pacientes lo traen un poquito más de color rosáceo. ¿Por qué? Porque los traen vivos, ¿ya? Pero cuando mueren, pues básicamente tienden a tener este color, un color más blanquecino. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a estudiar a estos famosos Ascaris lumbricoides, que dentro del grupo de los nemátodos podemos decir que son los parásitos más grandes que vamos a conocer. Y por eso vamos a poner atención. Una ascariasis, por más que para algunos pacientes hasta puedan sin tratamiento recuperarse, estos básicamente no son todos, ¿no? Porque hay otros pacientes que efectivamente se pueden complicar. Vamos a ir charlando un poquito del video. Ya como han visto en el video, la transmisión de esta parasitosis es fecal-oral, porque necesita que los huevos fértiles caigan a la tierra de un portador enfermo, vale decir, en las heces fecales. Y ese sea pues infectante para lo que va a ser otro huésped, que va a ser la puerta de entrada para ese parásito. Es una infección, como les decía, de un parásito que vive esencialmente a nivel de intestino delgado. Principalmente yeyuno e ilio, aunque a nivel de duodeno, pues las larvas primarias son las que van a ser liberadas del huevo fértil para de esta manera invadir distintos órganos. Se caracteriza esta parasitosis por ser la más frecuente y bastante diseminada, pues dentro de todas las helmintiasis humanas que vamos a ver, entonces tiene gran frecuencia. ¿Qué podemos decir de este parásito en sí? Que es un parásito que es conocido desde la antigüedad y antiguamente se la conocía mucho como la lombriz de tierra o Lombricus terrestris. Es un parásito, les decía, ligeramente grande. Obviamente va a haber ciertas variaciones en cuando hablamos del parásito macho y del parásito hembra. ¿Por qué? Porque son parásitos que requieren una reproducción sexual para consolidar lo que va a ser su especie. En este caso estábamos viendo pues parásitos que todavía seguramente se conservan vivos al tener este color más rosáceo, en cambio que otros parásitos que cuando ya están muertos, esos se ven más blanquecinos como los que vimos en la primera imagen. ¿Qué características tienen estos parásitos en cuanto a tamaño? Les dije que va a haber una reproducción sexuada, ¿no? Y una reproducción sexuada importante, tenemos que hablar del tamaño de estos parásitos. Y la relación que existe en Ascaris lumbricoides es básicamente así, ¿no? Como en la biología o en la vida cotidiana, en la vida que nosotros estamos, muchas veces no nos queda de otra, pues, que aceptar que la relación tiene que ser así. En el caso de Ascaris lumbricoides también lo es, porque el parásito hembra llega a medir de 20 a 30 centímetros. En otros textos menciona que puede llegar a medir hasta 40 centímetros la hembra. En cambio, el macho es más pequeño, de 15 a 20 centímetros.
Importante saber que también va a ser más delgadito. En cuanto a diámetro, alcanza pues a unos 3, 4 milímetros. En tanto que la hembra es más anchita, es más gruesita, de 3 a 6 milímetros, ¿no? Milímetros de diámetro. Entonces tiene esa característica y ya no nos hace pues tanta referencia como los protozoos. Si recordamos, los protozoos eran organismos unicelulares, en tanto que los helmintos ya son organismos pluricelulares y en el caso de los ácaris, aquí la hembra puede seguir varios pasos o seguir lo que va a ser esta relación entre la hembra y el macho, o decir pues que netamente ella va a producir huevos sola, pero cuando veamos el ciclo de vida se van a dar cuenta que hay ciertas diferencias, ¿no? También puede haber parásitos machos en el organismo de uno sin que exista la hembra, claro que sí. El promedio de estos parásitos, aquí tenemos una imagen, esta es la hembra adulto y tenemos al macho igual adulto. Si ven, está diámetro más ancho, diámetro más angosto y si nosotros buscamos pues extremos más rectos, extremo posterior curvado, porque va a contener lo que van a ser dos espículas copulatrices para el momento de la cópula con la hembra. Entonces, a pesar de ser delgado y más pequeño, también tiene cierta resistencia, ¿no? Estos parásitos, como les decía, pueden llegar a vivir hasta un año dentro del organismo de los humanos. La hembra puede llegar a vivir hasta un año y medio y se podrían observar estos parásitos en las heces de algunos pacientes sin que hayan recibido tratamiento, sí, siempre y cuando no haya habido un proceso de reinfección. Eso es importante. En la muchacha del video sí existe un proceso de reinfección, porque las comidas fuera de casa eran constantes, muy frecuentes, y más que todo que iba a comer al mismo lugar, un lugar donde, no sé, tal vez estaba haciendo una dieta la muchacha del video, pero consumía bastante ensalada, que probablemente esa ensalada esas verduras no hayan estado bien lavadas, o en defecto también puede haber estado en agua, ¿no? Lo que son los huevitos fértiles de Ascaris lumbricoides. Entonces, si alguna vez ustedes en parcial o repaso encuentran si podría existir una curación espontánea para esa parasitosis, la respuesta es que sí, siempre y cuando no haya un proceso de reinfección por parte del medio externo. Y también, si el paciente sigue las normas adecuadas de higiene, el proceso de reinfección es pues muy poco probable. ¿Por qué? ¿Por qué no existe por qué va a existir esa curación espontánea siempre y cuando no haya esa reinfección? Porque no existe posibilidad de que el parásito tenga una reproducción dentro del intestino. Los huevos deben de caer a la tierra con las heces fecales para que éstas, dependiendo de las condiciones de humedad, de una tierra sombreada, que tengan de 15 a 30 grados centígrados, pase el lapso de un mes, estos huevos se puedan larvar y se puedan consumir por parte del huésped susceptible, ya que las infecciones, siempre les repito, se hacen a partir de los huevos del medio que se van a encontrar en las heces fecales del paciente que va a estar infectado. Entonces son parásitos que pueden ser más grandes en el caso de la hembra, más pequeños en el macho. Toda esta regla va a seguir en la parte del mitos. Ya cuando veamos una parasitosis al finalizar, pues ustedes se van a dar cuenta que también hay un parásito en el cual el macho sí es totalmente indispensable para la hembra. La hembra no puede vivir sin el macho, pero todavía faltan algunas clases para poder llegar a esa parasitosis. ¿Qué características tienen estos parásitos? No tienen ningún medio de fijación como son las tenias, no se incrustan como los tricocéfalos a la mucosa, más sin embargo tienen una musculatura potente. Tienen 3 labios prominentes y el cuerpo es gruesito en comparación de otros parásitos de mayor diámetro. Y eso le ayuda a no ser eliminado básicamente de nuestro organismo. Toda la clínica básica que se va a presentar en esta parasitosis básicamente es por el adosamiento que van a tener muchos de estos parásitos, porque no es que va a haber uno solamente como en el caso de la tenia, ¿no? Pueden haber muchos, estos se adosan unos con otros y de esa manera impiden. Y cualquier reacción que tenga de dolor abdominal o cualquier sintomatología del paciente se asocia pues al daño mecánico que pueden producir estos parásitos a lo largo del tubo digestivo. Y como les dije, el macho tiene una espícula copula, 2 espículas copulatrices en la parte posterior para el momento de la cópula con la hembra, ¿no? ¿Cómo es el sistema digestivo de ese parásito? Está compuesto básicamente por lo que es una boca, por lo que es el esófago, por lo que es toda esta parte de la región intestinal y la parte de la cloaca, el ano. Y no tiene gran complejidad. Más sin embargo, si nosotros observamos y decimos, a ver,
Sistema nervioso rudimentario también, pero el sistema reproductor de estos parásitos está totalmente desarrollado. ¿En vista de qué? En vista de que son parásitos que van a eliminar una gran cantidad de huevos por día. En el caso de los Ascaris lumbricoides, pueden eliminar hasta 200,000 huevos por día. Cuando veamos un Cignarias, el Necator americano, puede eliminar hasta 10,000 por día. El Ancylostoma duodenale puede eliminar hasta 25,000 huevos por día. Entonces, si nosotros tenemos en consideración aparato reproductor muy bien desarrollado, son parásitos que poseen sexos separados, siendo la hembra pues de mayor tamaño y el macho de menor tamaño, pero indispensables para condicionar un proceso de infección viable. Porque si solo la hembra pone huevos infértiles. Si solamente existe el macho en el organismo, no pone huevos, pero sí condiciona clínica, ¿ya? Y para eso vamos a ver un poquito lo que va a ser el ciclo de vida. ¿Dónde está Paint? Bueno, esto tal vez no les debe de quedar mucha información en la cabeza, luego van a ver el video porque este es un tema que no entra en el primer parcial, ¿ya? Pero yo sin estudiantes me aburro, ¿qué voy a hacer hasta las 10:30? Entonces les pido por favor que después lo revisen su video, ¿ya? Como les decía, pues, un ratito ahí. Vamos a hacer el ciclo de vida. La vía de entrada de este parásito hemos dicho que es por vía fecal oral, ¿no? La misma susceptibilidad pueden presentar tanto los hombres como las mujeres, no hay una predisposición específica. Y habita principalmente en lo que va a ser intestino delgado, les decía, ¿no? No es parásito como las amebas que viven en colon, ciego, recto, sigmoides. Este vive a nivel de yeyuno y de ileón principalmente, el parásito adulto. Entonces los huevos ingresan por lo que va a ser huevos fértiles, ¿ya? Ingresa por lo que van a ser vía fecal oral. No hay mayor predisposición en niños, es una parasitosis frecuente también en adultos, no es como protozoos, ¿ya? Estas sí son frecuentes también en lo que son los adultos. Ingresan a lo que va a ser la vía digestiva, se encuentran, ustedes saben, con el ácido gástrico. Este huevo fértil va a liberar a lo que van a ser una larva primaria o una larva joven, por así decirlo. Este de aquí todavía no es el parásito adulto, es la larva joven. Y a los jóvenes, ¿qué les gusta hacer generalmente? Les gusta, si ponemos en una balanza, ¿qué les gusta hacer más? ¿Les gusta viajar o les gusta primero casarse y luego viajar? Viajar. Todavía viajar, ¿no? Nos vamos a esperar un ratito. Igual los Ascaris piensan igual que ustedes, piensan igual que yo, ¿ya? Los Ascaris lumbricoides, las larvitas jóvenes que se liberan a nivel de duodeno, también piensan lo mismo. Entonces, estos se adosan a la pared del duodeno y al adosarse, pues, esos son capturados, podríamos decir, por los capilares sanguíneos y de esa manera atraviesan la mucosa intestinal y son llevados a diferentes órganos. Pueden ser llevados a hígado, pueden ser llevados a páncreas, muy frecuentemente llevados a pulmones, ¿no? La muchacha tuvo una complicación que básicamente la va a acompañar el resto de su vida. ¿Qué complicación tuvo? Asma. Tuvo un asma ascariforme por la invasión a lo que son los pulmones, pero no vomitó, la muchacha no vomitó larvas jóvenes, la muchacha vomitó los parásitos adultos y vamos a ver ahora por qué. ¿Ya? Puede ir, les decía, a pulmones, a páncreas, a hígado, pueden ir a diferentes órganos, porque la migración de estas larvas jóvenes, pues, predispone a la clínica de diferentes pacientes. Hay pacientes que pueden estar con ictericia, ¿por qué? Porque hay una invasión hepatobiliar, una invasión pancreática. Pacientes, pues, que pueden tener manifestaciones pulmonares, ¿por qué? Porque el parásito está haciendo un síndrome de Lüfer, se llama, ¿no? Destrucción, pues, de alvéolos y congestión de lo que van a ser toda esta zona, pero no le gusta vivir tampoco ahí. En este caso, si invaden lo que van a ser aparte de pulmones, estos parásitos dicen demasiado oxígeno, no me gusta, mucho aire. ¿Qué hacen? Pues escalan toda la vía respiratoria superior y al escalar toda la vía respiratoria superior, como todos los humanos, no todos lo hacemos bien, pues un porcentaje pueden ser eliminados por el vómito, pero otro porcentaje realizan un clavado y franquean todas estas zonas y ahora pues ya han vivido la vida. Y ahora sí se van a querer casar, es decir, que van a ir en busca ya sea la hembra del macho
o el macho de la hembra a nivel de intestino. Si se encuentran tanto macho como hembra, van a dar como resultado una reproducción sexuada. Y al dar una reproducción sexuada, van a dar como resultado huevos fértiles. Los huevos fértiles son huevos que tienen 3 membranas, una membrana interna, una membrana media y una membrana externa mamelonada, como un peluchito. Son los huevos de Ascaris, inconfundibles. ¿Qué color tienen? Tienen un color café, muy semejante a lo que son las heces fecales. ¿De dónde provienen los huevos fértiles? Provienen siempre de las hembras fecundadas. Aquí tanto macho como hembra, muy felices. Pero no todo en la vida es así. A veces en nivel de intestino, a veces a nivel intestinal, pues únicamente se puede encontrar lo que es la hembra. Y si solo hay la hembra, triste sin el macho porque no lo quiso por chiquitito, va a dar como resultado lo que son los huevos infértiles. Huevos infértiles que tienen pues una sola membrana, y estos son considerados no infectantes. Indican únicamente la presencia de hembra a nivel de intestino. Los huevos infértiles provienen de hembras, sí, pero de hembras no fecundadas, ¿ya? No son infectantes, no infectan, o sea, si ustedes se lo comen van a tener Ascaris. No infectantes porque no tienen esa larvita aquí, pero sí sirven como valor diagnóstico, que si encontramos en los cobros seriados cuantitativos un huevo infértil, indica la presencia de un parásito adulto, hembra. Y si el paciente está en riesgo de reinfección, tal vez un día se encuentre con un macho y dé como resultado los huevos fértiles. Pero como a veces la hembra no quiere a los bajitos, el macho igual algunas veces no quiere a las altas. Dice, no, ¿cómo me voy a ver como una alta? Me voy a ver muy mal, mejor es que no. Entonces también hay machos que viven solos a nivel intestinal. Estos dan como resultado huevos. Por obvias razones, no hay huevos, no hay huevitos. Pero si el paciente revise clínica tan importante, puede ser que haya un parásito macho, aunque no se encuentren huevos en el examen. ¿Ya? Si no encontramos huevos en las heces, pero sí existe clínica, ¿en qué pensaríamos? Pensaríamos en la presencia de que solamente el paciente tiene parásitos machos. ¿Ya? Entonces, son 3 vías que se pueden seguir: hembra y macho adultos, solo hembra o en el caso solo macho. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Sí, doctor.